En ocasiones, el alma humana atraviesa territorios tan áridos que hasta el más leve murmullo de consuelo parece distante, casi inexistente. Son esos momentos en que la vida nos enfrenta con la profundidad del dolor, y cada intento de buscar alivio externo se revela insuficiente. Es allí donde la oscuridad interior no puede ser disimulada ni por la sonrisa más ensayada ni por el discurso más racional. Es cuando se hace evidente que hay heridas que no se curan con tiempo ni distracción, sino con la presencia íntima del espíritu, que, como un susurro silencioso, comienza a guiar desde el centro de nuestro ser. Muchas veces, el sufrimiento emocional no se manifiesta con grandes gestos de tristeza, sino con un vacío persistente, una desconexión sutil pero constante con lo que antes nos daba sentido. No se trata únicamente de eventos traumáticos, incluso una acumulación de pequeñas decepciones, silencios no expresados y renuncias interiores puede llevarnos a una crisis espiritual. En esos escenarios, la tendencia natural del ego es buscar salidas inmediatas, como si el dolor fuera un error que necesita ser corregido con urgencia, pero hay dolores que, lejos de ser un fallo del sistema, son una llamada sagrada al despertar. No todas las formas de sufrimiento son castigos o consecuencias directas de nuestras elecciones. Algunas son visitas misteriosas del espíritu que, aunque incómodas, traen consigo una posibilidad de transformación profunda. En la tradición mística, el desierto siempre ha simbolizado ese espacio de purificación donde las certezas se derrumban y el alma aprende a escuchar sin ruido. No es casualidad que muchos de los grandes sabios de la humanidad hayan atravesado largas etapas de soledad y silencio antes de acceder a una comprensión más elevada de la existencia. Es en el despojo, y no en la acumulación, donde las respuestas verdaderas comienzan a revelarse. El problema surge cuando intentamos acelerar un proceso que, por naturaleza, exige tiempo y entrega. Vivimos en una cultura que valora la productividad, la resolución inmediata y la imagen de éxito constante. En ese contexto, reconocer que estamos rotos puede resultar aterrador. Admitir que no sabemos cómo continuar, que necesitamos detenernos, que hay llanto sin nombre habitando nuestra alma, suele percibirse como debilidad. Sin embargo, lo que el mundo etiqueta como fragilidad puede ser, en realidad, el inicio de una fortaleza indestructible, aquella que nace cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a habitar nuestra verdad con dignidad. Dios, para quien cree, no se revela en medio del ruido ni de la exigencia desenfrenada. Su presencia se siente en lo sutil, en lo que no puede ser explicado, solo experimentado, y muchas veces, su silencio es su forma más profunda de compañía, no porque no quiera hablar, sino porque desea que nos callemos lo suficiente para escuchar. En medio del dolor, el alma puede estar tan llena de gritos internos que no logra percibir la brisa suave de lo sagrado. Por eso, el primer paso hacia la sanación no es buscar respuestas, sino permitirnos el silencio, un silencio real, no vacío, sino cargado de intención, apertura y escucha. Cuando somos capaces de quedarnos con nosotros mismos, incluso en la incomodidad, sin escapar hacia distracciones o justificativas, algo comienza a cambiar. El sufrimiento no desaparece de inmediato, pero deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero. Nos habla de partes de nosotros que fueron olvidadas, de sueños que fueron enterrados, de verdades que no nos atrevimos a mirar. Es una guía hacia lo no resuelto, una linterna que ilumina con crudeza, pero también con honestidad. Y en ese trayecto, descubrimos que muchas de nuestras heridas más profundas no vinieron del dolor en sí, sino de nuestra resistencia a sentirlo plenamente. El alma no necesita soluciones rápidas, necesita presencia, y la presencia verdadera no es solo estar ahí físicamente, sino abrir espacio interior para que lo que duele pueda expresarse sin juicio. Muchas veces, intentamos consolar a otros, o a nosotros mismos con frases hechas, con explicaciones que solo buscan calmar la ansiedad de no saber qué hacer con tanto. Pero hay momentos en que lo más sanador no es entender, sino sostener. Sostener el llanto, el silencio, el temblor. Sostenernos en nuestra vulnerabilidad,
sin apurarnos a convertirla en fortaleza. Este tipo de proceso espiritual no es lineal ni cómodo. Implica morir simbólicamente muchas veces, dejar caer máscaras, roles, expectativas. Implica perder para reencontrarse, y eso solo puede suceder cuando aceptamos que el camino hacia la luz pasa, inevitablemente, por nuestras propias sombras. Es allí, en la noche oscura del alma, donde la voz de Dios, o del Espíritu, si se prefiere otro lenguaje, se vuelve más nítida, no porque grite, sino porque todo lo demás finalmente se ha callado. Cuando comprendemos que el silencio no es ausencia, sino una forma distinta de presencia, el corazón empieza a descansar. Ya no necesita luchar por comprenderlo todo ni controlar cada aspecto del camino. Aprende, poco a poco, a confiar en lo que no se ve, en lo que se intuye desde las entrañas, en lo que vibra más allá de las palabras. Este tipo de confianza no se construye con teorías, sino con experiencias directas, a menudo marcadas por lágrimas, por pausas necesarias y por encuentros íntimos con nosotros mismos. Es en esas horas inciertas donde el alma aprende a ver con otros ojos y a valorar la profundidad por encima de la apariencia. En esa travesía, descubrimos también que no estamos tan solos como creíamos, aunque no haya voces externas animándonos, o manos físicas que nos sostengan. Hay una compañía invisible que se hace presente en los gestos más sutiles, una canción que llega justo cuando más la necesitábamos, una frase en un libro abierto al azar, un sueño revelador o incluso una sensación interna de que todo, a pesar de todo, tiene un sentido. Esa es la voz que no grita, pero que permanece, la que no interrumpe, pero sostiene, la que no responde todas nuestras preguntas, pero nos invita a seguir caminando. Muchas personas atraviesan sus crisis interiores en silencio, sin que nadie lo note. Cumplen sus deberes, sonríen, se muestran disponibles, pero por dentro se sienten vacías, desconectadas, rotas. No porque sean débiles, sino porque están en un proceso profundo de renovación del alma, y ese proceso, aunque invisible para el mundo, es sagrado, es una iniciación, una especie de retorno al origen, donde se desmantelan las falsas seguridades, para que emerja lo esencial. Quien ha pasado por esta experiencia sabe que, tras la oscuridad, la vida no vuelve a ser la misma, no porque cambien las circunstancias externas, sino porque cambiamos por dentro. Hay una madurez espiritual que solo se alcanza atravesando el fuego del dolor con valentía y humildad. Esa madurez no tiene que ver con saber mucho, ni con hablar bonito sobre la fe o la espiritualidad. Tiene que ver con estar dispuestos a ser verdaderos, incluso cuando eso signifique mostrarnos frágiles, confundidos o incompletos. Tiene que ver con habitar el presente, sin disfrazarlo, con honrar nuestras emociones, sin negarlas, y con abrirnos a una guía superior, sin pretender controlarla. Porque quien ha tocado fondo con conciencia, también ha tocado las raíces de su alma, y desde allí puede reconstruirse con una autenticidad que nada ni nadie puede arrebatar. En un mundo que nos empuja constantemente a rendir, a aparentar, a tener respuestas para todo, detenernos a sentir parece un acto revolucionario, pero es justamente ese acto el que permite que lo divino se manifieste. Dios no necesita que estemos perfectos para acercarse, no espera que tengamos todo en orden para hablarnos. Al contrario, suele aparecer en medio del caos, del desorden, del llanto, no como un juez, sino como un padre, una madre, un guía compasivo. Nos recuerda que somos más que nuestras heridas, más que nuestras dudas, más que nuestras caídas, que dentro de nosotros habita una chispa eterna que nunca se apaga, por más oscura que parezca la noche. Volver a esa chispa es el verdadero viaje espiritual. No se trata de buscar algo fuera, sino de recordar lo que ya somos, de reconectar con esa parte interna que sabe, que confía, que ama sin condiciones. Y para eso, a veces, necesitamos perder lo que creíamos imprescindible. Necesitamos que la vida nos detenga, nos sacuda, nos enfrente con nuestras sombras, porque solo así dejamos de aferrarnos a lo superficial y comenzamos a valorar lo esencial. La fe, entonces, deja de ser una creencia heredada o un discurso repetido, y se convierte en una experiencia viva, íntima,
transformadora. No se trata de idealizar el sufrimiento, ni de buscarlo intencionalmente. Se trata de reconocer que, cuando llega, también puede ser maestro, que detrás del dolor, muchas veces, hay un llamado a regresar a casa, a reencontrarnos con lo que habíamos olvidado de nosotros mismos, y que, aunque el proceso duela, no estamos siendo castigados, sino despertados. Cada lágrima que cae con conciencia limpia los ojos del alma. Cada silencio habitado con coraje fortalece el corazón. Cada noche oscura atravesada con humildad prepara el terreno para una nueva luz, más auténtica y más propia. El espíritu no se impone, no exige, se ofrece, y quien decide abrirle espacio, aunque sea con miedo, comienza a experimentar una paz que no depende de las circunstancias, una serenidad que nace del saber que, incluso cuando todo parece incierto, hay algo dentro que permanece. Ese algo puede llamarse Dios, amor, conciencia, luz interior. El nombre es lo de menos. Lo importante es saber que está, que nos habita, que nos guía, y que, cuando decidimos confiar en su presencia, aún en medio del dolor, todo cobra un nuevo significado. La herida ya no es solo herida, es puerta. El vacío ya no es ausencia, es posibilidad. Este tipo de proceso espiritual no es lineal ni cómodo, implica morir simbólicamente muchas veces, dejar caer máscaras, roles, expectativas, implica perder para reencontrarse, y eso solo puede suceder cuando aceptamos que el camino hacia la luz pasa, inevitablemente, por nuestras propias sombras. Es allí, en la noche oscura del alma, donde la voz de Dios, o del Espíritu, si se prefiere otro lenguaje, se vuelve más nítida, no porque grite, sino porque todo, lo demás finalmente se ha callado. La mayoría de las veces, no necesitamos respuestas inmediatas, sino aprender a sostener las preguntas. No requerimos soluciones mágicas, sino el coraje de mirar lo que evitamos, porque cuando dejamos de correr de nosotros mismos, comenzamos a escucharnos de verdad, y al escucharnos, descubrimos que debajo del miedo hay anhelos genuinos, que debajo de la rabia hay dolor no expresado, y que detrás del silencio que nos rodea, hay una voz esperando ser reconocida. Esa voz no siempre habla en frases claras, pero se manifiesta en intuiciones, en sincronicidades, en esa certeza interna que no se puede explicar, pero que se siente real. A menudo nos enseñaron a desconfiar de esa voz, a darle más crédito a lo que viene de afuera que a lo que nace desde dentro. Pero el camino espiritual, especialmente en tiempos de crisis, nos invita a hacer justamente lo contrario, a volver al centro, a cerrar los ojos para ver mejor, a bajar el volumen del ruido externo para captar los susurros del alma, y aunque al principio puede resultar incómodo, incluso desconcertante, con el tiempo se vuelve familiar, como si estuviéramos recordando una melodía olvidada que, sin saber cómo, siempre supimos. En esos momentos de silencio interior, es común sentir que estamos perdiendo el control, que todo lo que dábamos por cierto se desmorona, pero en realidad, no estamos perdiendo lo esencial, sino liberándonos de lo que ya no sostiene nuestra verdad. Estamos dejando atrás máscaras, expectativas, estructuras que nos limitaban, para que emerja una versión más libre y genuina de nosotros mismos. Es un proceso similar al de la naturaleza, cuando, en otoño, los árboles sueltan sus hojas. No lo hacen por debilidad, sino porque confían en el ciclo. Saben que para renacer, primero hay que soltar. Así también el alma necesita vaciarse para poder llenarse de nuevo. Necesita callar para escuchar con más claridad. Necesita retirarse, por un tiempo, del mundo externo para reconectar con su fuente. Y esa reconexión, aunque íntima y silenciosa, tiene un impacto profundo en nuestra vida, cambia nuestra manera de relacionarnos, de mirar a los demás, de valorar lo simple. Nos volvemos más sensibles a lo sagrado, más atentos a los pequeños milagros cotidianos. Comprendemos que lo divino no se encuentra solo en los templos, sino también en un abrazo sincero, en una mirada que entiende sin juzgar, en una lágrima compartida. Cuando atravesamos la noche oscura del alma con el corazón abierto, salimos de ella con una luz distinta, no una luz que brilla para impresionar,
sino una que ilumina desde adentro, que guía en la oscuridad y que contagia esperanza. Esa luz es fruto de la entrega, del rendirse sin resignarse, del confiar incluso cuando no se ve el camino, y quienes la han encendido en su interior, se vuelven faros para otros, no porque tengan todas las respuestas, sino porque han aprendido a acompañar desde la presencia, desde la compasión, desde la verdad vivida. No hay fórmulas exactas para atravesar estos procesos. Cada alma tiene su ritmo, su lenguaje, su modo de despertar. Lo importante no es cómo ni cuándo, sino estar dispuestos, tener la humildad de reconocer que no lo sabemos todo, y la valentía de seguir adelante a pesar del miedo, porque lo que nos espera del otro lado no es una vida sin dolor, sino una vida más plena, más consciente, más conectada, y esa plenitud no depende de que todo sea perfecto, sino de que estemos alineados con lo que realmente somos. En ese sentido, la espiritualidad no es un escape, sino un camino de retorno. No nos aleja del mundo, sino que nos enseña a habitarlo con más profundidad. No nos convierte en seres iluminados que flotan por encima de la realidad, sino en personas reales que se atreven a vivir con el alma despierta, que saben caer y levantarse, que reconocen su sombra, pero eligen actuar desde la luz, que no buscan impresionar, sino inspirar desde la honestidad, que no necesitan convencer a nadie, porque su vida ya es testimonio de transformación. A veces, lo más espiritual que podemos hacer es simplemente estar presentes, respirar, escuchar, abrazar el momento tal como es. No siempre se trata de hacer grandes cosas, sino de poner conciencia en lo pequeño, de mirar a los ojos con ternura, de decir te entiendo desde el corazón, de ofrecer un silencio que no juzga, sino que acoge, de permitir que otros se sientan seguros siendo quienes son. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente sanador. Porque en un mundo que nos exige tanto, alguien que nos mira con amor sin exigirnos nada, es un regalo inmenso. Así, cada crisis se convierte en una oportunidad de despertar. Cada silencio, en un espacio sagrado de escucha. Cada herida, en una puerta hacia la compasión. Y cada encuentro con lo invisible, en una confirmación de que no estamos solos. Porque al final, no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a caminar con el de la mano de Dios, de la vida, de esa fuerza que todo lo sostiene. Y cuando logramos hacer eso, no solo sanamos nosotros, sino que nos convertimos en instrumentos de sanación para el mundo, desde el alma, con humildad, con presencia.